Profe, no se escucha el audio. No sé si... Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha ahora? Sí, Bien. Estábamos comentando el tema de cómo les había ido en la revisión y cuáles habían sido las dificultades que habían tenido, porque el porcentaje de aprobados fue muy, muy bajo. Entonces quería tener una devolución de ustedes. Sí, profe, una consulta. Sí, Ignacio. Que la parte que creo que comentando compañeros más nos complicó era el tema de informe de producción, que habían dos productos, no uno, y no lo habíamos tenido en parciales anteriores. Y bueno, fue eso como que a mí personalmente me entreveró mucho y bueno, con respecto a esa pregunta, a ese tipo de ejercicio, había tres preguntas, creo, o cuatro, si no me equivoco. Con esa no, o sea, el informe de producción era uno solo, para ese se pide, después ya no lo tomábamos más. Ahora Es lo que, vamos a ver cuando hagamos la bien, revisión. bien, sí, o sea, yo me acuerdo de que había un tipo de ejercicio que me había trancado con respecto a que había que hacer un informe de producción y que nada, que me acuerdo que tenía dos objetos de costeo. No se te oye muy bien. A ver, ahora que... ¿Escucha mejor ahí? Ahí se me escucha un poquito mejor. A ver, Hola, hola, hola. No, no. sí, Ignacio, a ver. Estás muteado. Sí, que se escucha mal por eso. Pero no, el único tema, el que tuve principalmente fue ese, el tema de informe de producción. Creo que el que más me complicó personalmente, ¿no? Bien. ¿Los demás, algún comentario? Yo quería ver el ejercicio de variación de eficiencia que hubo, que como que una cosa no me cerraba y quería ver cómo se hacía. No, lo de variación de eficiencia subimos mal un error de programación y en realidad no era 1010 sino 1020. Ya la solución la subimos bien. A mí me había pasado eso, pero ¿tenés idea qué va a pasar, o sea, con el puntaje de la pregunta? Y los que la calcularon bien, se lo vamos a dar como bueno. Está bien, gracias. O sea, si tú la calculas bien con 1020, se lo vamos a dar como bueno. No, vamos a hacer toda la revisión. ¿Alguien quiere decir algo más? Hola, profesora. Sí, Valentina. A modo de eso que usted decía de feedback, yo por suerte la salvé, pero sí noté que el tiempo queda bastante corto Ajá. para hacer todas las preguntas y considero que estaba preparada para la prueba, e igualmente no siento que haya sido el tiempo suficiente, capaz que faltaron unos 10 minutos, capaz. Ajá. Bien. Gracias, Valentina. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a hacer la revisión. Hoy tenemos una compañera nueva en el equipo, Katherine Müller, que va a ser partícipe de este equipo y ha venido trabajando de hace 2 o 3 años ya. Y bueno, ella es la que va a ir haciendo la revisión en el Excel. ¿Sí? ¿Eh?
Ponelo al costado. Iba a preguntar lo mismo. No. Bien. Llévalo para el costadito. Bueno, el primer se pide era el tema de costos indirectos que vieron casi en la última parte del curso. Lo que tenían que hacer era una distribución, ¿sí? Teníamos 3 factores: amortización anual, supervisor de personal y otros costos. Teníamos el costo y las bases de adjudicación. Y después nos daban las cantidades de las bases de adjudicación que iban para cada uno de los procesos, ¿sí? Molido, envasado y mantenimiento y limpieza. En realidad, departamentos, molido, envasado, y eran sectores, mantenimiento y limpieza, creo que decía así la ley. ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, regla de 3, no otra cosa que regla de 3. Entonces, por ejemplo, los 300.000, ¿sí? Lo dividimos entre 300. ¿Eh? ¿Eh? Estás compartiendo, ¿no? Sí, está. Como quieras. ¿Sí? Hace todo así te queda todo el cuadrito, ¿no? Yo creo que era más fácil tomarlo. Digo yo. Bueno, el cuadro de distribución. Entonces, lo que les decía, los 300.000 dividido el total de la base, que son 300, nos da esa cuota de distribución que no necesita tampoco calcularla siempre, sino que en definitiva no es un concepto, sino que nos ayuda de alguna manera a después multiplicar por cada uno de los departamentos. ¿Ah? Entonces, dividen y luego multiplican por cada una de las bases que tenemos. En el caso de molido, tenemos 130 por 1000, después tenemos 130 también por 1000, y después teníamos 30 metros cuadrados para mantenimiento y 10 metros cuadrados para... Adriana, que el peaje está... Sí. ¿Sí? No, perdón. Bien. ¿Se entiende entonces el mecanismo de esto? ¿Sí? Bien. Lo mismo con el supervisor personal. En realidad son 100.000, que tengo un total de número de empleados de 5, lo divido entre 5, me da una cuota de 20.000, y después lo multiplico para molido por una persona, en envasado 2 personas, en mantenimiento 1 y en limpieza 1. Total 5. ¿Sí? Ustedes ahí tienen todas las fórmulas, ¿sí? Pero el mecanismo es este. ¿Ah? Y después los otros costos lo mismo. ¿Sí? Que en realidad los otros costos eran por el número de máquinas y equipos, que eran 20, y tenían todos máquinas y equipos menos limpieza. Llegamos al costo de molido, envasado, mantenimiento y limpieza. ¿Sí? Ese es el costo total de cada uno de los departamentos. ¿Se acuerdan de la distribución primaria y secundaria? O sea, los departamentos de mantenimiento
y limpieza se distribuyen entre molido y envasado. Y la letra nos decía que primero se hacía la distribución de los 30.000 de la limpieza. ¿Está bien? ¿Qué bases tomamos para distribuir esos 30.000 de la limpieza? ¿Qué nos decía la letra? Respecto al sector limpieza, sus costos son distribuidos 60% a molido, un 30% a envasado y el resto a mantenimiento. O sea que esos 30.000 los multiplico por 60.000, por 60%, perdón, por 30% y un resto a mantenimiento. Con lo cual hago entonces la distribución de limpieza. Una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es distribuir mantenimiento, que donde les decíamos, ¿cómo? Sí, exacto. Exacto. Entonces, los 133 que tenemos de mantenimiento, lo distribuimos entre molino y envasado. Con lo cual, claro, lo que dice Catherine es que nosotros tenemos, al estar distribuyendo mantenimiento solo para envasado y molido, no tenemos que tomar en cuenta las máquinas que tiene mantenimiento. O sea, eso ya se fue. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Allá en su casa. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. ¿Se podrá hacer después el ejercicio de variación-eficiencia para poder verlo? Vamos a hacer toda la revisión. Manuel. Bien. Entonces con eso lo que nos pedían era el costo de envasado. Esto es, ya les digo, regla de 3 y que cuando distribuyan lo que tienen que tener muy en cuenta que el total, que son 600.000, les dé el total acá que repartieron 600.000, ¿sí? Porque si no estaría haciendo mal. O sea, el total de los costos indirectos tiene que ser distribuido en su totalidad. ¿Ah? Bueno, vamos a bienes de consumo diferido. Este es un CEPIDE exactamente igual a los que vimos en la práctica de bienes de consumo diferido. ¿Ah? Es un molino que tiene un costo de 7 millones, se le estimó una vida útil de 10 años, contemplando la obsolescencia tecnológica y un valor residual al finalizar ese periodo del 10%. La capacidad práctica máxima, o sea, acá está hecho con unos números que probablemente no sean los de ustedes porque era aleatorio, ¿sí? Pero lo que está en el EVA es la letra y solución, coinciden los números. Entonces, ¿se acuerdan que el costo le sacábamos el valor residual y sacábamos la amortización mensual? ¿Sí? ¿Cómo sacábamos la amortización mensual? No, acá las tomábamos mensual. Por lo menos eso es lo que dice. De la COA, sí.
Lo que pasa que debe estar multiplicado por 12, fíjate, a ver. Ah, bien. A ver cómo ese 52.500. No, es dividido 12. No. No, no, está bien. La amortización mensual. ¿Eh? Bien. ¿Cómo sacábamos entonces la amortización mensual? A ver, muchachos. ¿Eh? Sí, dividido 120, ¿qué? ¿Pero qué valor? Exacto. 7 millones menos 700.000 dividido 10 dividido 12. Y eso me da la amortización mensual. Y nos daba una capacidad práctica máxima. Nos dicen que expone la capacidad ociosa y nos daba una capacidad práctica máxima de 375 que surge también de los 45.000 dividido los 120 de alguna manera, ¿no? ¿Qué más nos decían? Que teníamos presupuestados 175.000 kilos y que 35.000 horas presupuestadas. ¿Cómo sacábamos la COA? ¿Cómo sacamos la COA? El valor del bien menos valor residual, perfecto. ¿Cómo sacamos la COA? 45.000, que es la capacidad práctica máxima, menos la capacidad presupuestada, que son 10.000, dividido, para y acá, ¿cómo está hecho? Esto dividido 10, exacto, dividido 10, nos da 1.000. Eso sería anual. Y el costo de la COA, ¿cómo sería? Mostrarles ahí cómo llegan al 140.000. ¿Cómo llegamos? Entonces, al 1.000 ya vimos cómo llegamos. Al precio eficiente, ¿cómo llegamos? A ver ahí en su casa. Capacidad práctica máxima menos capacidad presupuestada. Bien, eso es para la COA. Y el precio eficiente, esos 140 que surgen ahí, ¿cómo los calculamos? Costo de adquisición menos valor residual dividido la capacidad práctica máxima. Exactamente. Los 7 millones menos 700.000, eso nos da el total dividido 10, lo que nos daría, dividido los 45.000, perdón. Dividido los 45.000 nos daría el precio eficiente, que es 140. Si querés ir poniéndolo ahí, capaz. Bien. Ese sería el CEPIDE 2, que les pedíamos el costo de la COA anual. Para hallar el costo de la COA anual, en realidad no tenían que hacer todos estos cálculos. Nosotros se los dejamos planteados, pero no era necesario hacer todos estos cálculos. ¿Sí? Con tener la COA anual y tener el precio eficiente, ya estaba. ¿Sí? Bien. CEPIDE 3. ¿Hay dudas con respecto al CEPIDE 2?
¿Dudas? La compañera Catherine pregunta el 140, ¿en qué unidad está expresada? En pesos. Son pesos, sí. ¿Pero en qué está expresado? ¿Pesos en qué? En horas, muy bien, en horas. ¿Tá? Claro, Catherine nos dice que es bueno cuando uno está haciendo los cálculos que pensemos 140 ¿qué? 140 horas, 140 kilos, 140 litros, ¿sí? Eso es importante para no perderse después en el razonamiento. ¿Sí? Bien, el CEPIDE 3 nos pedían, suponiendo que la unidad de producción del molino es de 200 kilos y el componente monetario eficiente es de 300, calcule el costo eficiente del factor molino para una unidad de producción. Bien. ¿Les mostrás ahí cómo llegamos al componente físico? Así lo ven. ¿Cómo llegamos al componente físico? Son los 175.000 kilos que teníamos presupuestado dividido la cantidad presupuestadas de horas, con lo cual eso sería el componente físico para el factor molino. ¿Sí? Y nos dicen que el componente monetario en este CEPIDE, para no arrastrar errores, sería de 300. ¿Sí? Con lo cual nos da que el costo para 1 kilo es de 60. La unidad de producción, como nos dicen, que la unidad de producción del molino es de 200 kilos y nos piden el costo eficiente del factor molino para una unidad de producción, entonces tengo que multiplicarlo por 200. ¿Sí? Y ese sería el costo del factor para la unidad de producción. ¿Dudas? No se ve, dice. ¿Se puede agrandar esto? Bien. Ahí, María Eugenia. ¿Se ve? María Eugenia. Bueno. Me parece que sí. María Eugenia. Bueno. Bien, ya está agrandado. Y después nos pedían la variación capacidad. ¿Sí? ¿Cuál era la capacidad presupuestada? ¿Cuál era la capacidad presupuestada? ¿La tienen ahí? Esta es anual, ¿no? La capacidad real, la letra nos dice, calcular la variación capacidad del ejercicio para el factor molino, utilice los datos que sean necesarios para los CEPIDE 3 y 4. ¿Qué variación, qué capacidad real nos habían dado en la letra? En la letra nos habían dicho que
la empresa expone capacidad ociosa anticipada y en el ejercicio 22 se utilizaron 2.800 horas máquina. Vale decir entonces que 3.500 ¿sí? La capacidad presupuestada anual y la capacidad real 2.800, con lo cual nos quedan 200.000 porque es el precio eficiente que nos dan por dato de letra también. ¿Dudas con respecto a esta variación capacidad? Profe, es que en la pantalla del Zoom quedó como colgado la imagen del primer ejercicio y el resto, lo que usted está viendo allí, que están pasando de los demás se pide, se ve muy chiquito y no logro ver nada. O se detalla ¿Acá muy no pequeño. ves ahora? Es que cuando comparten la imagen, solo quedó el primer ejercicio. Si puede dejar de compartir pantalla con el Excel, ahí lo veríamos más grande. Cuando compartís pantalla hay que cambiar la hoja. Ahora sí se ve lo que tiene esta ya. Ahora sí, gracias. No entiendo cómo quedó. Bueno, entonces... María Eugenia, se te había cerrado el Zoom, por eso yo decía María Eugenia, y tú no dabas señales de vida. Sí, no escuchaba, se me cerró y quedó ahí, bueno, entré lo más rápido que pude. Bien. Bueno, entonces, no sé si quieren repasar esto, no estaban viendo, nadie nos dijo nada. Maximiliano, ¿se está viendo? ¿Estaban viendo ustedes lo que estábamos explicando? ¿O Manuel? Yo no lo tenía, por eso era que preguntaba, porque Sí, pensé ahí que lo era vi. mi computadora, pero parece que no. ¿No veían? Yo lo estaba viendo porque había fijado la imagen. Sí, O sí, sea, se ve es un bien. anclaje de pantalla, pero está. ¿Eh? No se escucha. A ver, Maximiliano, porque la otra compañera que habló no se escuchó. ¿Tú estabas viendo lo que estábamos explicando recién? ¿O Fabián? ¿Eh? ¿O Germán? No sé si se conectan y no están. Se veía muy de lejos, profe. Bien, yo veía porque había fijado la imagen de la cámara. Bien. Está. Bueno, ok. Bueno, entonces, dudas con respecto al CEPIDE 2 y 3 y 4, o sea, eran varios CEPIDE con el tema del molino. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos al CEPIDE 5. Salimos del proceso molienda y vamos al proceso envasado. Y nos decían que se envasaban el cacao en bolsas de 1 kilo y de 0,5. ¿Sí? Entonces, nos daban el consumo real que se había tenido, que eran los 25.531. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Ver cuánto consumían los productos terminados. Los productos terminados eran 1.000 para 0,5 kilos y 650 para 1 kilo. Multiplicamos 650 por 1 kilo más 1.000 por 0,5
y a eso le tengo que agregar, obviamente, la unidad de producción. Porque se produjeron 650 unidades de producción del de kilo, que llevaba 16 kilos o 16 paquetes. Y los de medio kilo llevaban, su unidad de producción era de 24 paquetes de medio kilo. Con lo cual, el consumo debiera ser 23,744. ¿Qué tenemos que no consideré aún? Que tiene una merma, ¿sí? Era un 6% de merma sobre lo producido, ¿sí? Si ven el cuadrito que tiene abajo que dice cuadro auxiliar, están hechas todas las cuentas. Sí. El 23,744 surge de, vos tenés que terminaste 1000 unidades de producción de 0,5 kilos. ¿Sí? Las unidades de producción tienen 24 paquetes. Se aclaraba la letra. Y tiene una merma de un 6% sobre lo producido. Entonces, 1000 por 0,5 por 24 por 1,06, llegamos a lo consumido por los productos terminados de medio kilo. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? ¿Se entiende el razonamiento allá? ¿Allá lejos? Bien. Lo mismo con los de a kilo, o sea, son 650 unidades de producción, 1 kilo, y la unidad de producción son 16 paquetes de a kilo. Lo multiplico por la merma, y eso llegamos a que son 12.720 kilos de cacao. ¿Por qué hacemos esto? Lo llevamos a las unidades de producción, porque en realidad a mí me dicen que se terminan unidades de producción, se terminan 1000 unidades de producción, se terminan 650 unidades de producción. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo está conformada esa unidad de producción. ¿Se acuerda que nosotros insistimos con este tema de las unidades de producción? Bien. Entonces, tenemos los 23,744. Vamos a ver qué hacemos con los 1.378, que creo que nos lo daba la letra, ¿no? Los 1.378 kilos para los productos en proceso nos lo daba la letra. O sea que, teniendo los kilos de los productos terminados, a ver dónde es que decía bien. Bien, bien. Entonces, andate al cuadrito de más abajo. La letra ya nos decía que eran 1060 kilos para los de a kilo y 318 kilos para los de medio kilo. ¿Qué teníamos que hacer? Ir para atrás. Decir, bueno, con esos 1060, ¿cuánto puedo hacer? Y bueno, puedo hacer 1000 en el entendido que tiene la merma. Y con los 318
puedo hacer 300, que en definitiva en unidades de producción quedan 25. Y acá es donde surgió el problema de que en la primera solución que subimos decía 12,5 y era 25 porque no estaba multiplicado por 2. No, porque de acá, de este cálculo era que sacaban el otro. ¿Cómo? Claro. Fíjate, subí un poquito. Lo que pasa que acá nosotros estos 1378 lo teníamos que convertir. En realidad estos 1378, como ya nos lo daban, la única que teníamos que hacer era la diferencia entre los kilos que se llevaron los productos terminados, los kilos que nos daban de los productos en proceso y ver cuáles eran las pérdidas. O sea que para este CEPIDE no era necesario. Sí lo vamos a necesitar para el CEPIDE siguiente. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Bien. El CEPIDE 5 entonces dice, para el proceso envasado, calcular las pérdidas por ineficiencia medida en kilos de cacao molido. Este CEPIDE era muy sencillo. Era saber los kilos que tenía cada cosa, nada más. Porque les dábamos los productos en proceso, les dábamos la real, era aplicar la merma, nada más. Bueno, después viene sí, dime. Igual eso no lo necesitas. Para llegar al 62,5 no lo necesitas. Pero está acá. Porque tenés que ver con esos 1000 kilos cuántas unidades de producción podés hacer. ¿Ah? Lo mismo con los 300 kilos, cuántas unidades de producción podés hacer. Claro, al revés. ¿Dudas allá? ¿No? Seguimos. Después decía, si para las cajas de 0,5 no hubiere pérdidas por ineficiencia, calcule el índice de eficiencia de estas. ¿Esto tenían que hacer alguna cuenta? ¿Tenían que hacer alguna cuenta para este CEPIDE? Yo no hice cuentas, pero no. Como que me salió, pero no sé cómo, qué lógica, cuál sería el procedimiento lógico para decir si tiene o no. Si no hay unidades perdidas, yo fui eficiente. Por ende, el índice de eficiencia, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto va a dar el índice de eficiencia? 1. ¿Ah? Fui eficiente. O sea que en definitiva esto era mirarlo y contestarlo. Bueno, después viene el CEPIDE 7. Determine la variación de eficiencia del factor Sayet
para 0,5 kilos sabiendo que se había presupuestado un precio eficiente de 8 por bolsa. Acá lo que tenían que hacer era la producción equivalente que ustedes traían, que habían calculado, que ya sabían que eran 1000, y esa. 1000 y 25 en realidad son 20 porque te dice que el 80% de 25 es lo que se llevan los sachets. ¿Ah? Y bueno, la cantidad real nos la daban, la cantidad eficiente, lo que tengo que decir es que cuánto debería haber consumido 2020 si hubiera sido eficiente. Y bueno, en realidad por 24 porque eran 24 paquetes. Los 1000 son sachets, en realidad son unidades de producción de sachet. Así que bueno, este fue el que surgió duda, que después nosotros lo arreglamos, y que aquellos que lo calcularon bien van a tener el CEPIDE bien. ¿Se cortó? A ver si... Sí. Toca acá Zoom, a ver si no se... Ah, los tenés ahí. Tuvimos un inconveniente técnico. Los 20 salen del cuadrito ese auxiliar. ¿Vos preguntaste? Ah, del cuadrito auxiliar que tenemos. Vos tenías ahí 318 kilos. Que los convertís sacándole la merma en 300 kilos. Y ahí lo llevas a la cantidad de unidades de producción, que son 25. Pero la letra te dice que te queda al 80% para los otros factores. ¿Dudas con respecto a este CEPIDE 7? Que sé que algunos me escribieron. Manuel, que fue uno de los que preguntaste hoy. No, está bien, se entendió. ¿Cómo? Se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Bien, gracias. ¿Alguno más? Bueno. Y después el CEPIDE 8 lo dimos para todos los que dieron la revisión bien. Y en realidad lo que había que hacer era el cacao transferido, o sea, era el modelo resultante. Entonces, en realidad teníamos que ver cuál era el cacao transferido, cuánto era la caja, cuánto era el sachet, cuánto era la mano de obra. Todo esto, caja, sachet y mano de obra, ¿de qué proceso es? De envasado, exactamente. O sea, las cajas, los sachets y la mano de obra son todos insumos, factores del proceso envasado. Y acá lo que hicimos, porque en realidad les pedíamos que que tenían que considerar los costos indirectos. Los costos indirectos que habían calculado en el CEPIDE 1. Por eso fue que, como tenían que retrotraerse al CEPIDE 1, fue que les dimos esta pregunta como correcta. Para todos les dimos el puntaje total de la pregunta. ¿Ah? ¿Pero se entiende el mecanismo?
por las dudas si ponemos otra vez esto en el examen. ¿Se entiende? Bien. Y vamos a los dos de mano de obra. Disculpe, profesora, se me cortó recién el Zoom un poco. En el anterior, los costos indirectos, ¿de dónde los sacaba? Porque viste que dice se pide uno. Sí, Se pide uno. pero en la letra del se pide uno al menos no. Cuando vos Como que es algo, había, cuando vos calculaste los costos indirectos para molino y envasado, ahí tenías que tener en cuenta los costos indirectos de envasado, porque en realidad te estábamos dando el total, ahí, 305.500. Ándate para abajo. Bueno, para abajo no, mentira. Para el CEPIDE que estábamos viendo. Lo que pasa que ahí decíamos, a ver. ¿Qué decía la letra? Por eso en realidad le dimos por válida esta pregunta, porque se nos fue la moto. no, yo era porque no veía como. Sería como un paso intermedio cuando haces el se pide uno. Sí. Sí. Tenés que ir al CEPIDE 1. Pero lo que no encuentro es donde decía que era 50%. Con esto en la mano. Voy a sacar esto. Claro. Lo dividimos entre dos porque dice, calcule el costo resultante del producto caja de cacao, 0,5 kilos, suponiendo que el costo transferido de molienda del cacao forastero fue el 50% del total. El 270. Ah, bien. ¿Y por qué pusimos? Tiene que haber una razón. Un lado tiene que decir, por algo lo dividimos entre dos. ¿Por qué? Es el costo resultante. Cuando planteé la parte de pasado. Ah, bien. Bien. ¿Escucharon? En la letra, cuando plantea el tema de envasado, dice que los costos indirectos son mitad para medio kilo y mitad para 1 kilo. De ahí surgen los 152.750. Pero bueno, es bueno que lo tengan claro para después, si le pedimos un costo resultante o un costo estándar, que sepan que tienen que considerar todos los factores. ¿Sí? Bien. Mano de obra.
decía, Chocolondo importa cacao exclusivo para repostería, el cual se muele y envasa en bolsas de 5 kilos. Unidad de producción, 24 kilos cacao molido. Trabaja un suboficial que atiende el molino. Para hacer una unidad de producción, una máquina tarda 3 minutos. Durante el último minuto, la máquina no requiere atención del suboficial. ¿Qué hacemos? En este caso, importa, nos piden la capacidad práctica máxima diaria del proceso molienda en términos de unidades de producción. ¿Cuál es la unidad de producción? 24 kilos de cacao molido. ¿Cuál es la capacidad práctica máxima? La capacidad práctica máxima. La capacidad máxima de producción. ¿Por qué 450 y por qué dividido 3? Como lo están viendo ahí. A ver, ¿quién me explica? ¿Tiene que ver con el suboficial esto? Los 450 son los minutos que trabaja. Perfecto, perfecto. Sí. Ahora, ¿por qué lo dividimos entonces entre 3? Una UP sale cada 3 minutos. No importa que el suboficial no tenga una ociosidad de 1 minuto porque no hace nada, pero el proceso es, como dice la compañera, cada 3 minutos. O sea que la producción máxima diaria son 150. ¿Bien? Y el otro se pide, decía, unidad de producción, 4 bolsas de 5 kilos cada una. Esto sería para el proceso envasado. Unidad de producción, 4 bolsas de 5 kilos cada una. Suponga ahora que en el proceso molienda el ciclo es de 18 minutos por unidad de producción y que en envasado trabajan 3 oficiales en equipo que atienden la máquina envasadora. Cada 15 minutos el equipo envasa una unidad de producción. En el envasado se produce una merma de 6,25% de cacao molido recibido. La jornada de trabajo es de 8 horas con media hora de descanso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿15 minutos es el ciclo? ¿Qué les parece? ¿18 minutos o 15 minutos? Cada 15 minutos el equipo envasa una unidad de producción. Suponga ahora que en el proceso molienda el ciclo es de 18 minutos por unidad de producción y que en envasado trabajan 3 oficiales en equipo que atienden la máquina envasadora. Cada 15 minutos el equipo envasa una unidad de producción. ¿Qué pusimos 18 ahí? 15.
No. Cada 15 minutos el equipo envasa una unidad de producción. Ah, ¿por qué molienda? Ah. Sí, está bien, está bien. Yo estaba mirando allá y no estaba. O sea, acá nos hacen un supuesto. Molienda, ¿sí? Ahora su ciclo es de 18 minutos. ¿Sí? Con lo cual la capacidad práctica, la capacidad máxima de producción es 25 unidades de producción. Y en envasado son 15 minutos y el equipo envasa una unidad de producción. ¿Sí? La unidad de producción acá, ¿qué son? 4 bolsas. ¿Cuál es el ciclo acá? Ah, sí, está bien. La compañera me pregunta por qué nos importan los 18 minutos del proceso anterior. Tenés que pasarlo a la misma unidad de producción. Exacto. Exactamente. Exactamente. La compañera dice, tengo que pasarlo a la misma unidad de producción, que son distintos, para ver si no, cuál es el crítico de los procesos. ¿Vamos bien ahí? Bien, bien. Bueno, entonces, acá juegan unas cuantas cosas. La producción máxima diaria, llegamos a 600, haciendo ¿qué cuentas? Como es 25 ahora, la producción máxima diaria, y la unidad de producción son 24, entonces la producción máxima diaria podría llegar a ser 600. ¿Sí? Después tenemos en envasado, hay 3 suboficiales, oficiales, en el que, a ver cómo lo vas a hacer. No, porque te veía que estaba. La producción máxima diaria, que viene del otro proceso, a ver, suéltame la 600, en realidad no son 600, porque ¿qué pasa ahí? Hay una merma de 6,25 del cacao molido, con lo cual voy a tener 562,5. ¿Sí? Bien. Y entonces, esos 562,5 dividido las bolsas de 5 kilos, ¿sí? Nos daría 112,50 y además eran 4 bolsas, la unidad de producción eran 4 bolsas de 5 kilos. O sea, ahí fuimos para arriba y nos da 28,125. ¿Sí? Y les preguntábamos, ¿sí? Es la producción máxima diaria con el dato que te dan de que son 18 el ciclo. Es un supuesto. No tomás el dato anterior. ¿Sí? La merma del 6,25 del cacao molino recibido, pero no lo des.
merma 6,25. Claro. Sí. En realidad no te lo aclara, pero lo que te dice que perdés un 6,25%. Bien. Entonces, lo que nos pedían, después de hacer todo esto yendo hacia arriba, nos pedían cuál era el nuevo ciclo. Y ahí llegamos a los 48, que ¿cómo llegamos a los 48? Los 28,125. ¿Qué son esos 28,125? La producción final que tiene el proceso envasado. Sí, perfecto. Y que, o sea que tenemos los 450, ¿sí? Dividido el K26, que vendría a ser la producción, por los 3 suboficiales, porque están trabajando en equipo. ¿Sí? El 28,125 es la producción que puede llegar a tener el proceso envasado. Porque mira, yo recibo del anterior 600 unidades de producción. ¿Sí? De esas 600 unidades de producción hay una pérdida de un 6,25%, con lo cual tenés 562,5. Y de eso vos tenés que son bolsas de 5 kilos para llevarlo a la unidad de producción, ¿no? Y son 4 bolsas. Con lo cual podrías hacer 28,125 unidades de producción. UP. Bueno, ¿dudas? Pero en realidad, para el ciclo, vos no estás calculando el costo eficiente. Acá para el ciclo, vos lo que tenés que tener en cuenta, acá me perdí. Sí. Todas las personas que integraban el equipo. Estaba diciendo a los compañeros acá que estaba preguntando por qué era por 3. Y es porque en realidad lo que nosotros estamos calculando es el tiempo eficiente del proceso. Y como el proceso es trabajo en equipo, nosotros tendremos que considerar el tiempo de las 3 personas al mismo tiempo. ¿Sí? No, lo que tenemos que saber es cuánto es el costo del tiempo de las personas para producir este proceso. Y vas a tener el tiempo de las 3 personas al mismo tiempo para producir una unidad. Nosotros acá lo que estamos calculando es en tiempo. Sí, es el mismo tiempo, pero nosotros tenemos que pagar las 3 personas. Claro, pero no estamos hablando del ciclo, acá estamos hablando del tiempo eficiente del proceso. Es cuánto nos cuesta en minutos ese proceso. Nos va a costar 15 minutos de cada una de las personas. O sea, no es lo que preguntaba era determinar el tiempo eficiente. Y son esos 48 minutos, pues son. De otra forma, lo que vamos a mirarlo son los 15 minutos del proceso,
¿sí? Que lleva este proceso, más los 3 minutos que tienen que esperar por las otras unidades, porque el tiempo del otro proceso es de 18. Exacto. Es importante llevarlo a la producción porque lo que tenés que saber es que este proceso tiene la capacidad de procesar todo lo que le llega del proceso anterior para saber si podés procesar las 600 unidades que te van a llegar. Siempre que el proceso crítico sea el anterior. En este caso el proceso crítico es el anterior. Si el proceso crítico está acá, no. Exacto. Sí. Siempre tenés que calcularlo para eso, para saber cuál es el proceso crítico. Bueno, y con esto terminaríamos la revisión. No sé si quieren preguntar dudas. ¿Cuántos hay? ¿No? ¿Seguimos? Sí. Dale. No molestan, ustedes están acá para que nosotros les demos respuesta. La compañera nos pregunta que no entendió el CEPIDE 7. Vos para hacer el CEPIDE 6, vamos a ponerle el CEPIDE, ¿te animas a poner la hojita anterior? Todos los demás factores era el 80%. Dentro de esos otros factores estaba el SAYE, que es lo que estamos calculando en este CEPIDE. Por eso de los... No, porque en el CEPIDE 6 no lo usabas. En el CEPIDE 6 ese dato no lo usabas. O sea, los 318 te los dimos en el CEPIDE 6 ya como un dato, era un dato. ¿Está? Y con eso hicimos ese cuadrito, pero después lo que te decíamos era que estaba de esos productos en proceso al 80%. O sea que vos tenías que calcular, ya tenías ese 318, tenías que llevarlo a términos del 80%. Lo que pasa es que ahí tenías una merma también. ¿Cómo sale el 20? Porque eran 1020, dijimos, ¿no? 1000 de productos terminados y 20 de productos en proceso, pero está en términos de unidades de producción. Entonces vos tenés ahí, pasate a la otra anterior, tenés los 318
le afectás el 6%. A eso te darían 300. ¿A cuántas unidades de producción equivalen? Equivalen a 25 unidades de producción. O sea que tenés para los productos terminados de cacao, tenés 1025. Pero para los otros, te dicen que están al 80%. Por eso el 80% de 25. Con 300 terminás 25 UP porque son de 0,5 kilos. ¿Sí? O sea, en definitiva, serían que podés terminar 600, pero la UP era 24, si mal no recuerdo. Pasate al 25, así lo ven. Claro. Exacto. El G4 es el que está arriba. Exacto, al 80%. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a ver el tiempo que nos queda, que es muy cortito. Vamos a empezar a ver uno de los temas, que es acumulación de costos, que yo les diría que esto ya lo vimos. Cuando tengan que hacer los prácticos, se van a dar cuenta que ya lo vimos. ¿Sí? Todo abierto, ¿no? No, pero eso es letra de... Letra. Letra. Para mí que se cerró, ¿sabes? Vamos a poner la PPT. Un segundo. Mientras la compañera pone eso, no sé si alguno de ustedes conoció a la profesora Carolina Suaga, que era la directora del Departamento de Contabilidad y Tributaria, que lamentablemente falleció, y que bueno, todo el departamento está muy triste por la pérdida de ella. Y bueno, si alguno tuvo la oportunidad de conocerla, les quería compartir, porque en definitiva, no solamente uno viene a recibir las clases, sino que también uno tiene que compartir otras cosas de la vida. Así que bueno, es un compartir algo triste, lamentablemente, pero bueno. ¿Alguien la conocía? ¿Eh? Ellos la están viendo. ¿Están viendo la presentación?
Valentina, ¿están viendo la presentación? Sí. Bien. Bueno, nosotros ahora vamos a ver el tema de cómo acumulamos los costos que hemos venido viendo. Y de alguna manera, cuando fuimos haciéndolo, no pensábamos en cómo lo acumulábamos, pero ya lo hablábamos de que lo hacíamos por proceso, ¿sí? Y el proceso envasado, el proceso molido, y le poníamos sus factores. Bueno, eso es la acumulación que le podemos llamar por procesos o por órdenes, ¿sí? Cuando hablamos de procesos, es lo que ya han visto ustedes, pero se trata de producir productos prácticamente iguales, estándares, o sea que en definitiva son, como ejemplo, una fábrica de fideos, una fábrica de sillas, ¿sí? En que todos los productos que sacan son iguales y tienen casi todos las mismas características. Por eso es que cuando nosotros hacíamos el precio promedio unitario en un costo por proceso, es un poquito más fiable, ¿sí?, que si hablamos después del costo por órdenes, en la medida en que son muy estándares los productos, tienen poca variación, o sea, son muy similares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es, por otro lado, los costos por órdenes de trabajo. Los costos por órdenes son aquellos en que nosotros, y les voy a poner ejemplos, se nos rompe el auto y tenemos que llevarlo al taller, y el taller nos va a decir, bueno, mira, te hago un presupuesto, ¿sí? En ese presupuesto obviamente va a ser su costo, pero eso es una orden que le va a presupuestar a la persona, obviamente después le pondrá su ganancia, pero tiene allí su costo, ¿sí? El costo que la mano de obra, los materiales, los repuestos, todo eso, los costos indirectos, ¿sí? Entonces, esos serían costos por orden. Por ejemplo, si nosotros mandamos a hacer determinados muebles, ¿sí?, en los cuales también son específicos para nosotros con determinada hora. Entonces, ¿qué tenemos que analizar cuando vamos a costear? Si se trata de un proceso, de un costo por proceso o de un costo por orden. Cuando la empresa está produciendo, es importante saber si se trata de un proceso, de un costo por proceso o de un costo por orden. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, allí hay costos por órdenes, ahí está el ejemplo del taller, y dice que tiene especificaciones distintas de fabricación que lo que sería un costo por proceso, que tiene productos que son no uniformes y procesos especiales de duración extensa, que no necesariamente tiene que ser de duración extensa. O sea, de repente una orden es muy rápida, me arreglan rápidamente el automóvil y entonces no es de duración extensa. Pero bueno, la idea es esa. A ver los costos por proceso. Bien. Los costos por orden, los factores que pueden identificarse con un determinado pedido se siguen directamente al objeto de costeo. Esto es lo que hablamos al inicio del curso, de seguir los distintos factores al objeto de costeo. Y los factores que no se relacionan con ninguna orden en particular se asignan sobre alguna base de adjudicación. ¿Qué es esto? El asignar sobre alguna base de adjudicación. ¿Qué sería en este caso? A ver por ahí. Cuando se está diciendo
se asignan, algunos costos se asignan en función de distintas bases de adjudicación. Claro, como por metros cuadrados, pero ¿qué tipo de costos serían? Valentina. Los costos indirectos, perfecto. Los costos indirectos que deberemos cargarlos siempre que estemos en un modelo de costeo completo. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos un modelo de costeo variable, entonces van a ir solo los variables. ¿Habrá costos indirectos variables? ¿Qué les parece? Depende. Sí, a ver. Con eso me querés decir que puede haber costos indirectos variables. Estamos de acuerdo. Puede haber costos indirectos variables. Yo tendré que ver, porque el costo indirecto es con respecto a determinada cosa, con respecto al objeto de costeo, con respecto a, entonces, a ese objeto de costeo, capaz que hay costos indirectos que son variables. ¿Sí? Bien. Entonces, es más habitual en un modelo resultante en razón de que resulta más económico administrativamente. O sea, lo que está queriendo decir ahí que no es normal que se aplique en este tipo de costos por órdenes el costeo que, si me está hablando de modelo resultante, ¿cuál sería? El que no aplico. El estándar. Es más común, dice, es aplicarlo a un modelo resultante en que resulta más económicamente, porque en realidad el costo estándar es mucho más o más caro, tiene más costo hacer un costo estándar que un costo resultante. Se justifica cuando son procesos más complejos, no cuando son complejos más sencillos. Y en realidad, dependiendo del costo por orden, con esto no estamos diciendo que no se deba aplicar costo estándar en un costo por orden. Pero en general, ¿sí? En general, en el costo por órdenes resulta más económico realizarlo mediante un costo resultante, modelo resultante. Bien, vamos a tener, como ya hicimos para el costo por proceso, vamos a tener una hoja de costos de trabajo en la que se acumulan los costos por cada trabajo. Eso es lo que estuvimos haciendo, o sea, poníamos en cada planillita, íbamos poniendo factor a factor, materia prima, mano de obra, costos indirectos, todos los factores. Bueno, acá también vamos a tener una hoja de costos de trabajo donde vamos a agrupar todos los factores de costo. Y después, esto sí es característico del costeo por órdenes, en que hay como dos criterios para poder evaluar la orden. Por un lado, el criterio ortodoxo, en el que si no está terminada la orden, ¿sí? Toda la orden, entonces todo queda en proceso. ¿Sí? Eso sería el criterio ortodoxo. En cambio, si en el criterio de la producción equivalente, nosotros actuamos igual que actuamos por costos por proceso. Sacamos la producción equivalente, productos terminados, y en proceso, lo que se terminó va a productos terminados y lo otro va a quedar en proceso. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cuál va a ser el criterio que mejor, o sea, que más le gusta al empresario? ¿Qué les parece?
¿Y cuál criterio es más fácil de hacer? Las dos cosas les pregunto. A ver. A repetir el ortodoxo. El ortodoxo es el criterio, es que si no está terminada la orden, queda todo en proceso. Ese le gusta menos. ¿Eh? Es más sencillo, ¿sí? Pero al empresario en realidad le gusta más porque en realidad el de producción equivalente, ¿no? Porque de alguna, o sea, el que le gusta más al empresario es el de la producción equivalente, en el sentido de que, claro, en el sentido que puede dar productos terminados y costo de lo vendido. En el otro me queda todo en proceso. ¿Ah? El otro es más sencillo. Tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, está interesante que sepan los dos. ¿Hay algo más de costos por orden? Ah, bien. Bueno, ya esto lo dijimos. Espera, igual vamos a ver si todo más o menos. Considera la orden como un todo indivisible, eso lo vimos. La orden está en proceso hasta que no se encuentre toda terminada. Sigue un criterio rígido, el cálculo de costos y no por artículos que se elaboran en la orden. Y el criterio de producción equivalente analiza la orden en función de las especificaciones técnicas y de la información recibida de avance de la orden. De alguna manera ya lo dijimos también, se estudian los consumos y se evalúa el inventario de productos en proceso y terminado. Bien, todo lo dijimos. Bueno, costos por proceso. Entonces acá hay habíamos visto que en el otro no había una identidad clara del proceso. Avísame cuando sea la hora. ¿Ya es la hora? Acá hay una identidad del proceso productivo, o sea, es todo una producción continua, ¿sí? La fábrica esta de fideos en general es continua, ¿sí? Se para los descansos, pero se sigue con esa producción de los fideos, ¿sí? Es una demanda continua, no específica. Bueno, esto en realidad, a ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Nosotros presupuestamos y producimos porque suponemos que tenemos una demanda. O sea, antes hice un análisis de la demanda que voy a tener, ¿no? Entonces, cuando acá dice producción para una demanda continua no específica, bueno, en realidad yo no voy a producir si no tengo venta, ¿sí? Entonces, la demanda no necesariamente es continua. Se supone que si yo vendo sillas, me van a demandar siempre, pero las cosas cambian, o sea, hay bajas, subas, ¿sí? Pero de todas maneras, siempre hay una demanda, ¿sí? O sea, entonces cuando estamos diciendo ahí producción para una demanda continua no específica, de alguna manera el no específica quiere decir que no es 300.000 sillas por mes, ¿sí? Pero hay una demanda continua, a eso se refiere. Acumulación de costos en el proceso en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Bien, y acá podemos ver algunos costos por proceso. Bueno, el tema de la producción de leche. Lo que pasa es que justo acá son todos procesos complejos que además son, no vamos a dar nosotros porque es producción conjunta. Entonces eso lo tendríamos que cambiar. Son por algo más del estilo de los tallarines porque nosotros no vamos a ver producción conjunta, ¿sí?
ustedes lo tienen en los tomos, ¿sí? Pero rápidamente les explico. El crudo, ¿sí? En realidad, del crudo salen muchos productos. Sacan alcohol, sacan nafta, sacan distintos tipos de nafta, ¿sí? Pero en realidad, el costo no es de cada uno de esos tipos de productos que salen del crudo, sino que es el costo del crudo. Por eso se habla del costo al momento del corte. O sea, de ahí no tengo en realidad cuál es el costo de la nafta. ¿Cuál es el costo de la nafta? Puedo adoptar ciertos criterios que se adoptan por el precio de venta, por distintos criterios, pero no hay un costo específico. Una vaca, ¿sí? Cuando corto, cuando tengo la res de la vaca, en realidad sale, también es un proceso conjunto, porque sale de ahí asado, sale nalga, sale paleta, pero en realidad yo no puedo con una res agarrar y sacar todo asado o todo paleta, ¿sí? Porque ahí tendría el costo de la paleta, ¿sí? Pero en realidad esa res ya viene con un montón de distintos cortes. ¿Cuál es el costo de cada uno? No, tengo el costo de la res, ¿sí? Entonces ahí se le adjudican costos de acuerdo a determinados criterios. Pero bueno, vino bien para explicarles esto. Y acá deben venir los distintos procesos alternativos, ¿no? Bien, la evaluación de unidades, un modelo resultante, el costo unitario, era lo que hoy les decía, promedio de la asignación de costos a los centros de costos en cada periodo. Costo por proceso, evaluación de unidades, modelo resultante, unidades terminadas en proceso. Al final el ciclo, por ser producción continua, quedan en la fábrica productos terminados y en proceso con diferentes grados de avance. Todo esto lo vimos. ¿Estamos de acuerdo? Luego de distribuir los costos entre los centros de costos, se deben distribuir entre la producción, la que se compone de productos terminados y productos en proceso. Esto lo vimos. Vayan mentalizándose a esto. O sea que, en definitiva, lo que estamos dando nuevo, ¿sí?, es mostrarles cómo se acumulan los costos en función de ese costo por proceso. Una forma de acumular. Bien. Entonces, la producción, nos valemos de la producción equivalente, la estimación de productos en proceso, todo esto ya lo vimos. Unidades transferidas que pasan al siguiente proceso. Bien, ¿sí? Y las pérdidas en el proceso productivo, que también las vimos. Así que todo esto de costos por proceso lo tienen que tener clarito, clarito, clarito. Bien, y después la planilla de costos, que ya hicimos una en práctica. Hicimos una que llegábamos del consumo de cada uno de los factores, lo enfrentábamos a la producción equivalente y sacábamos el costo promedio unitario. ¿Sí? No me acuerdo qué práctica era. Así que, ¿qué es la planilla de costos? Es una hoja de trabajo que se confecciona al concluir un ciclo de costo, y acá el horizonte de tiempo, el horizonte temporal, ese determinado tiempo de trabajo, y tiene como finalidad ordenar la presentación de los cálculos. ¿Sí? Nada más que eso, para sacar sus tres destinos, que serían los productos terminados, los productos en proceso y las pérdidas. Y acá hay una planillita de costo, que es un ejemplo, ¿sí?, que no viene con letras, simplemente para mostrarles. Acá hay
de esa planilla, mano de obra, a ver si lo puedes agrandar. ¿Ven cómo lo hicimos la otra vez? Mano de obra. Había un inventario inicial que venía del periodo anterior. Hay un consumo del ejercicio. Ese total es el cargo del proceso. Lo enfrentamos a la producción equivalente y sale un costo unitario promedio. Y después acabamos el inventario final de productos en proceso, que tomábamos los 86 que sacamos del costo unitario, y calculábamos el costo de las pérdidas cuando hubiere. ¿Sí? Este es el formato que ustedes van a utilizar y que de alguna manera nos resume todos los consumos de todo el periodo que estamos analizando. ¿Sí? De todo el periodo no, de todo el proceso, porque el periodo sería el año en que estamos, o el año o el semestre que estamos considerando, pero tenemos que tener en cuenta también el inventario inicial de productos en proceso. ¿Mm? ¿Se acuerdan de que hicimos una de estas? Bueno, eso pasalo porque lo vamos a ver después. Bien. Acá, cuando nosotros hacemos la planilla de costos, en realidad los costos indirectos son una estimación que se está haciendo, ¿sí? En realidad, a medida que va transcurriendo el periodo de tiempo que nos fijamos, se van sucediendo, por ejemplo, nosotros presupuestamos de costos indirectos la luz, ¿sí? Ahora, la luz viene con distintos importes todos los meses. Si nosotros no hacemos cortes todos los meses, en realidad vamos a tener que presupuestar la luz y después, a fin del periodo que estamos considerando, la vamos a ajustar. Entonces, todo aquello que caiga dentro del rubro costos indirectos, ¿sí?, va a tener que ser ajustado al final del periodo. ¿Sí? Entonces, para conocer, dice, el costo unitario del ejercicio, debo hacer un presupuesto de costos indirectos y adjudicables. Es lo que les estoy diciendo. Al final del ejercicio, al saber los costos reales, debo realizar un ajuste. Y de esta manera, los productos terminados y los inventarios finales de productos en proceso y las pérdidas quedarán valuados a costos indirectos reales. O sea, ¿qué miro? Los costos indirectos presupuestados, los costos indirectos reales, hago un ajuste y se lo llevo a los productos terminados y a los en proceso. Bien, y a ver qué queda. Bueno, esto lo vamos a ver. No están las formas la forma secuencial, de cómo se produce secuencialmente. Qué raro, ¿no? Bueno, eso lo tienen en el tomo, que son las distintas formas en que se puede producir a una forma secuencial, proceso a proceso, ¿sí? Una en paralelo, ¿sí? Mírenlo en el teórico eso. Una en paralelo en el cual se va produciendo una parte en un momento, no tenemos Trypen, y otra parte en otro momento. Ah, bien. La forma secuencial sería proceso A, proceso B y proceso C. Pero el paralelo sería, empiezo acá y de repente esto se abre
y mientras se está haciendo este procesito de acá, también se está haciendo este proceso. Y al final, esto es muy sencillo el ejemplo, ¿no? Al final termina siendo el producto terminado acá. ¿Sí? O sea, son distintas formas de producir que depende de qué. Va a depender de qué tipo de proceso, o sea, de la forma de producir, ¿no? Porque en realidad si puedo hacer cosas en paralelo, lo voy a hacer en menos tiempo. Entonces, quizás hay cosas que si no tengo terminado lo de A, no puedo empezar lo de B, ¿no? Entonces, pero acá, capaz que sí puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, son distintas formas de acuerdo al tipo, a la forma de producir. Bien. Y por acá nos quedamos. Claro, distintos productos. En el tomo van a encontrar otro que es flujo selectivo del producto, lo llama, que es cuando yo quiero que un proceso, pongamos que tengo un proceso A, yo digo, bueno, en realidad me conviene producir tirabuzones, ¿no? Moñitas y semillitas. Estos son dos fideos, ¿no? Entonces eso le llaman flujo selectivo de producción. O sea, acá elige el empresario. ¿No? Acá elige el empresario de todo. O sea, generalmente pasa esto. Generalmente. Pero si se puede aprovechar este tipo de flujo, sería interesante. Y esto es una decisión ya del empresario, que en definitiva yo produzco masa y después le doy la forma de tirabuzones, moñas, pero es la misma masa y yo elijo. ¿Sí? Bueno, y con esto nos vemos el viernes. El viernes ya vamos a hacer práctica de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.